Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy me acompaña la licenciada Vane Díaz, quien ha estado forjándose en los temas de corrupción, ha estado estudiando, ha estado preparándose para atender esta problemática que, bueno, pues al día de hoy nos cuesta mucho comprender que no solamente la corrupción se da en un tema de darle una mochada a alguien o recibir una mochada de alguien, sino todo un andamiaje que representa un sistema de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a los derechos en la política pública, a la vida interna y orgánica de una institución. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la corrupción, porque además estamos pues cerca del día de la conmemoración del Día Internacional de Corrupción. Entonces, el día de hoy no podemos dejar de hablar de ello, además de que acabamos de pasar unos momentos, hace un mes aproximadamente, unas semanas, donde la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una iniciativa que nos parece muy importante de revisar, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la corrupción. Ya con Vane hemos tenido la oportunidad de platicar. Vane, este es el segundo momento de esa entrevista que quedó pendiente y bueno, qué mejor que lo hablemos en un día internacional por el combate a la corrupción. Así es. Vane, bienvenida. Muchas gracias, Itziki. Buenos días a todo tu auditorio. Yo estoy muy contenta de estar aquí en el marco de esta y muchas otras actividades que se van a estar realizando por el Día Internacional contra la Corrupción, que es el día 9 de diciembre, instituido desde 2003 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, te platico un poquito. Bueno, primero que nada vamos a partir del concepto de la corrupción. Yo creo que la corrupción, ya lo platicábamos en la ocasión anterior, pensamos que es únicamente cuando le damos el dinero. Ya pasamos esa etapa, ya vamos un poquito más avanzados, ¿no? Y yo lo decía en aquella ocasión, para aquellos que nos escuchan por primera vez, corrupción es el uso del recurso público en beneficio propio o de terceros, en detrimento del ciudadano, como con el daño patrimonial o la responsabilidad patrimonial del Estado. Y aquí encontramos tres elementos. Bueno, primero, es el recurso público, el uso del recurso público, y para los que a lo mejor creamos que cuando estamos hablando de recursos únicamente estamos hablando de dinero, no. Estamos hablando de tres tipos, ¿no? Es los recursos humanos, los materiales y los financieros, porque podemos encontrar que además del desvío de recurso económico que pudiera pasar de una partida a otra para beneficio personal, para pago de cosas personales, para que todos estemos como en la misma sintonía, también es cuando contratas personal que va a estar a tu servicio, y lo podemos ver, me ha tocado conocer de asuntos que contratan personal con cierto cargo. El tipo de contratación puede ser cualquiera, a veces es nombramiento, a veces es contrato, un interinato, y tienen a estas personas para uso personal, como choferes, como limpieza de su casa, que cuiden a sus hijos. Como sus particulares. Ajá, exactamente. Y más allá, como un secretario particular que sí forma parte de una estructura orgánica, como para cuestiones de asistencia personal, bien lo dices, ¿no? Y entonces ahí encontramos ya dos tipos de recursos sobre el cual están beneficiándose. Además del que ya dijimos al principio, que es el recurso económico, aquí encontramos el recurso humano, que están para beneficio personal. Y número 3, cuando encontramos que los vehículos o contratan alguna vivienda o algún inmueble para uso personal, o ya a veces hasta
más descarados, ¿no? Cuando son temas electorales, ahí es como que la casa de campaña y se encuentra cargado al ayuntamiento, al gobierno, puede ser de cualquiera, ¿no? Digo, por decir alguno. Entonces encontramos que el uso inadecuado del recurso puede ser sobre esas tres cosas: humanos, materiales y financieros. Y puede ser tanto en beneficio personal como de terceros. Por ejemplo, puede ser hacia mi persona, lo personal, o para mi esposo, para mi hijo, para, no sé, para mi vecino, a alguien a quien yo le debo también, porque pasa mucho como en el tema de las campañas, que le prometen el pago a alguien, dicen, si se gana, pues yo te doy esto, ¿no? Te doy estas contrataciones, tanto de personal como de servicios, no sé, ¿no? Y todo esto nos lleva al tercer elemento del concepto de la corrupción, que es en detrimento del ciudadano. ¿Por qué en detrimento del ciudadano? Y es algo que a lo mejor el ciudadano pues no lo percibe porque pues no se da cuenta, ¿no? Digo, sí, no tus lo impuestos, vemos, ¿no? ajá, digo, tus impuestos tú ya los tus impuestos, tus derechos tú ya los pagaste, ¿no? Propiamente no sabes si te retienen 50 pesos de algo, de impuestos, tú no sabes bien hacia dónde se van esos 50 pesos. Bueno, pues esos 50 pesos se van a un ahorro con el que le van a pagar al chofer de esta persona, a la persona que les cuida a los hijos. Entonces ahí es cuando yo se los explico de esta manera, pues para que podamos entender la manera en la que se genera ese detrimento a la sociedad, a la ciudadanía. Y esto conlleva pues un daño patrimonial, una responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque se dejan de pagar, entonces sí, los servicios a los que todos los ciudadanos tenemos derecho. Por ejemplo, el alumbrado, la obra pública, la infraestructura, la educación, la salud. Ahí sí ya lo ves cuando vas a un hospital y no encuentras las vacunas, ¿no? Ahí sí ya lo ves cuando vas a la periferia aquí de Morelia y no encuentras lo que decíamos la ocasión pasada, ¿no? El correcto, óptimo alumbrado público. Ahí es cuando nos pega a todos la corrupción. En la ocasión, perdón, No, la ocasión pasada te decía, ahí es cuando nos pega a las mujeres, pero entonces ahí es cuando le pega a toda la sociedad. Entonces, para que todos podamos entenderlo, digo, eso es como un concepto que yo siempre digo, para mí tendría esos tres elementos: el recurso público, el beneficio personal, y que está generando un daño a la ciudadanía. Aquí, Vani, esto es bien interesante cómo nos vas explicando cada uno de estos pasos que conllevan la corrupción. Acá, cuando hablábamos, o se empezaba a hablar de corrupción, habían como ciertos elementos que todavía no estaban tan claros. ¿Tú sabes más o menos en qué momento se empezó a hablar ya de corrupción como un delito, como un hecho atípico de la política pública? Sí, mira, como te decía, en 2003 a nivel internacional se instituye el Día Internacional contra la Corrupción. Hay una convención en la que se emiten cierto número de artículos donde todos los estados que forman parte, incluyendo al Estado mexicano, se comprometen a darle seguimiento a cada uno de estos, ¿no? Y estos artículos te hablan de contratación pública, de buen gobierno, del uso eficiente del recurso, y son una serie de artículos, ¿no? No te los podré enumerar ahorita todos, claro. Pero todos te hablan del buen gobierno y del derecho que tenemos a la buena administración pública. Entonces, aquí en 2015, en el Estado mexicano, a raíz de la reforma constitucional, este derecho al que ya todos tenemos, pues, derecho, perdón por la redundancia, Ajá. Sí, ya se nos garantiza el derecho al buen gobierno a partir de 2015. Entonces, después de esto,
En mismo 2015 y 2016 se publican el paquete de 7 leyes a nivel general y a nivel federal. A nivel general se emiten 2 leyes, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos. Entonces, es importante que señale esto de que son leyes generales. Esto significa que no nada más aplican para los servidores públicos de un ámbito, sino incluso también hay obligaciones para los ciudadanos que participan en contrataciones públicas. Y ahorita lo vamos a ir platicando. Después, son estas 2 leyes generales y las leyes que impactan a la organización de algunas otras instituciones que van a formar parte de este sistema nacional. Por ejemplo, el Código Penal, también se reforma la Ley de Transparencia, porque todas estas instituciones vienen a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción. También la Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, esa es una nueva ley. Pero ¿qué tiene que ver con ello, Ajá. no? O sea, con estas reformas que a Sí. lo mejor no se armonizaron en su momento. Ajá. Y aquí me surge una pregunta que me parece muy importante hacerla. Cuando hablamos como de estos paquetes de reformas a diferentes ordenamientos jurídicos, estamos también hablando de reformas que se deben de generar en la vida orgánica de cada dependencia, de cada institución que tiene manejo de recursos, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque luego fíjate que ha pasado que pensamos que ciertas dependencias de gobierno que no manejan un dinero, ¿no? Que, por ejemplo, que tiene que ver con las donaciones que la gente hace, con lo mejor con algún proyecto con el que se sostienen, que es un proyecto federal, nada más para seguir teniendo vida institucional, etcétera. Pareciera ser que esos recursos pues no son contabilizados, observados, Sí. ¿no? Exacto. Mira, y tocas algo muy importante. La administración no es un negocio, no es una tienda. Su finalidad no es esa. Su finalidad, cada institución, dependiendo las secretarías, pues en las leyes orgánicas, tanto a nivel federal como aquí en el estado de Michoacán, en la ley local, te dice de manera muy precisa para qué fueron hechas las secretarías. Y luego las paraestatales en sus decretos de creación te dicen también para qué fueron hechas, que es un único fin, que tienen personalidad propia, que tienen personalidad jurídica propia, que tienen patrimonio propio, pero que debe de ser para dar cumplimiento a ese objeto para el que fue creado. Bueno, y volviendo un poquito al tema del sistema nacional, te digo, se crea la ley del sistema nacional. En uno de los transitorios se establece que las entidades federativas tendrán un año a partir de la publicación para armonizar las leyes locales, cosa que sí sucede en el estado de Michoacán. Entonces, se publican aquí en el estado de Michoacán las homólogas o armonizadas, en algunos casos, del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Michoacán de Ocampo. Esas 2 leyes sí son nuevas. Las otras se reformaron, nada más se les adicionaron algunos artículos. Por ejemplo, hablando de la ley orgánica de la Fiscalía, del Código de Justicia Administrativa. Bueno, entonces, aquí para el estado de Michoacán hay una diferencia con el sistema nacional. En el sistema nacional son 7 integrantes, aquí en el estado de Michoacán son 10 integrantes. El primer integrante, y para mí radica mucho de la importancia y sobre todo la visión que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, es que el primer integrante y presidente de ese comité, que son 10, bueno, a nivel nacional son 7 y aquí en Michoacán son 10, el número 1 es un ciudadano. ¿Por qué es importante si lo analizamos? Porque el sistema busca empoderar al ciudadano como observador y como de decirle a las instituciones, a ver, institución,
¿Tú qué has hecho en este tema? ¿Tú qué has hecho en cada uno de los temas que les corresponde? Por ejemplo, el número 2 es la Auditoría Superior, aquí de Michoacán. Luego sigue la Secretaría de Contraloría, el Instituto de Transparencia, el Poder Judicial, la Fiscalía Anticorrupción, 3 contralores de los municipios elegidos por sus pares. Aquí en el estado de Michoacán se tiene un sistema de contralores a nivel municipal. Ellos se reúnen, se llama la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio, y entre estos contralores están divididos por regiones, y entre ellos se eligen a 3, que van a ser los 3 integrantes del sistema. Bueno, entonces, dentro de nuestro sistema, aquí en Michoacán, encontramos 4 órganos de control, el estatal y 3 locales. La importancia de que esté un ciudadano al frente del sistema es que el ciudadano le pregunta a cada una de esas instituciones: ¿tú cómo vas con el tema de anticorrupción? En el caso, por ejemplo, de transparencia, que es sumamente importante, le pregunta al de transparencia: ¿tú cómo vas en el combate a la corrupción? Porque a través de la transparencia y a través del acceso a la información y a través de la rendición de cuentas, el ciudadano se entera de lo que tú decías ahorita. ¿En qué se está gastando mis impuestos, mis derechos, ¿no? ¿En qué está gastando el gobierno? Y hablando de gobierno, de Gobierno estatal, municipales, exacto. Ajá. Sí, ¿en qué se está gastando el gobierno cada uno de los pesos que tiene destinados dentro de su presupuesto, o dentro de algún fondo, o dentro de algún recurso que le sea asignado durante ese ejercicio fiscal? Por eso es la importancia de que se encuentre el órgano de transparencia dentro del sistema. Qué importante es esto que nos estás diciendo, Vane, porque seguramente más de alguna de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales se está dando cuenta que tenemos poder, un poder que a lo mejor no hemos sabido que existía, bueno, que sí existe y que sabemos que podemos hacer 1000 marometas para buscar esta información, pero a través de este sistema se deja de complicar tanto la búsqueda de información. Yo he observado, luego de repente me meto así a checar algunas cosas orgánicas de las instituciones, y de repente me encuentro que en sus plataformas no están subidas muchas cosas, ¿no? O sea, a través del portal de transparencia no están arriba, ¿no? Y es cuando dices, ay, ¿qué pasó? Y ahí, ¿cómo le hago? ¿Y con quién voy? ¿Y a quién le pregunto? Porque pues podemos mandar a través del portal de transparencia una solicitud, pero de repente sí está medio complicado. Sí, o sea, y además tarda ahí 20 días hábiles para que te contesten, y sí lo digo, hábiles porque sábado y domingo no cuentan, festivos no cuentan, si son vacaciones no cuentan. Entonces, a lo mejor al ciudadano le urge, o medianamente dice, ay, como que me interesa saber, oye, pasan 40 días naturales para que yo pueda recibir una respuesta. No, pues ya hasta se te olvidó lo que habías preguntado, ya ni la consultas ni nada. Entonces, por eso es importante el órgano de transparencia. Luego, pero también el sistema anticorrupción, sí, anticorrupción. Lo que te estoy entendiendo es que una vez que encontramos estas deficiencias, podemos acercarnos al sistema estatal anticorrupción, en el caso de Michoacán, y verificar, o sea, ahí nos pueden dar seguramente orientación de cómo se genera pues un procedimiento de queja o de búsqueda, ¿no? O sea, o algún documento, o alguna... pues algún mecanismo, un mecanismo, ¿no? para acceder a este y a muchos otros. Que la idea del sistema anticorrupción, tanto en nacional como aquí en lo local, es una instancia de coordinación de todos los demás. Es un lugar donde todos deberían de tocar base, cosa que lamentablemente pues no ha sucedido. Y recientemente es de mi conocimiento y del conocimiento público que la doctora Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Federal para que la Secretaría de la Función Pública se transforme en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
de lo que hemos encontrado en redes sociales, en la publicación, porque todavía no se encuentra propiamente como cuáles eran todas sus atribuciones, y digo, además de que tendrá que pasar por el proceso legislativo para ver qué sí queda y qué no. Entonces, a lo mejor al día de hoy no conocemos bien cuáles sean sus atribuciones, pero lo que sí sabemos es que tendrá mayores facultades para revisar, para proponer y para eficientar el recurso público. ¿Esto qué implica, Vani? En términos así como muy coloquiales. Sí. Bueno, en teoría, el sistema va a cambiar de todos los que, todos los que integran el sistema ya no serán los mismos, le va a dar mayor poder al órgano de control y con esto también va a buscar que el Ejecutivo tenga mayor injerencia. Yo he escuchado algunos comentarios de que dicen, también en el tema de transparencia, ahorita que lo estamos tocando, en el tema de la fiscalización también, de que se va a volver juez y parte, cosa que yo difiero. Creo yo que puede llegar a tener algunos pros, por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, en el tema de transparencia, a final de cuentas, cuando existe una sanción por parte del órgano garante, lo remite a los órganos internos de control. Es decir, a final de cuentas, quien va a tener que sancionar o quien va a tener... Y vigila. Ajá, quien va a tener que vigilar e investigar será el órgano de control. Lo que están haciendo, pues a final de cuentas también es más pasos. Entonces, creo yo que una de las cosas que pueden ser buenas en esta reforma, en este ajuste administrativo, pues es que desde inicio comience en los órganos de control, también cuando haya una falta en transparencia, cosa que ahorita no lo hay. Exacto. Entonces, a mí como ciudadano me evita dar algunos pasos, porque yo ya directamente entonces puedo ir al órgano de control a presentar ya sea mi queja o mi denuncia en materia de que no dieron cumplimiento a alguna solicitud de transparencia, ¿no? En vía administrativa. En vía administrativa. Fíjate que desde el momento en que nos haces alusión al nombre de esta nueva modificación que está pues ahorita trabajándose todavía, me parece que también es una vuelta muy importante, no de 360 grados, sino de 180, o sea, es como permitir que la política pública en realidad sea ya como más verificable, ¿no? Más observada, más atendida, porque al final de cuentas, tener tantos órganos también hace que la ciudadanía pues nos perdamos. Sí. Y bueno, creo que es eficientar, al final de cuentas se intenta eficientar esta parte de un buen gobierno, que además pues nos lo decías bien, ¿no? O sea, desde el 2015 tenemos que empezar a modificar estas prácticas que tenemos en la administración pública al momento de generar una política pública, que no le estamos poniendo los pesos correctos, no le estamos poniendo el impacto correcto, y al final de cuentas pues no estamos haciendo las cosas de manera correcta, porque no estamos ni previniendo ni atendiendo, ¿no? Una situación que ya tenemos encima. Vani, tenemos muy poquito tiempo, ya casi se nos acaba el bloque, ya viste que estamos fue como muy rápido. como muy rápido, pero a mí me gustaría que para cerrar esta participación tuya, pues nos pudieras dar algunos consejos, no solamente como servidoras y servidores públicos, sino también como ciudadanas, ciudadanos comprometidos, pero además también obligados, ¿no? La Constitución política dice que todas las personas en este país estamos obligados a atender pues ciertas normativas, ciertas reglas de convivencia, ¿no? Ciertos derechos que debemos de cubrir. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para que no generemos estos actos corruptos? Pues mira, hay algo que tocaste ahorita importante, la apatía por parte de la ciudadanía, ¿no? Hay cosas que obviamente no todos vamos a conocer y que no estamos obligados a conocer, ¿no? Pero también es sumamente cierto e innegable
la apatía por parte de la ciudadanía al servicio público, ¿no? Lo vemos tan solo a la hora de la votación, ¿no? La mayoría de los ciudadanos no conocen o no conocemos los mecanismos de participación ciudadana. A lo más que llegamos es a conocer el voto y ni siquiera lo ejercemos, ¿no? Ajá. Que existen mucho más, que una de esos mecanismos precisamente es la Contraloría Ciudadana. La Contraloría Ciudadana se establece a través de los grupos de personas en un espacio, en una ciudadanía, en una colonia, que deseen formar parte. Tú observas como ciudadano, como Contraloría Ciudadana, de qué manera se ejerce, se ejecuta algún recurso, algún programa, porque de hecho hay programas sociales que te obligan a tener una Contraloría Ciudadana, pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de la iniciativa genuina por parte de los ciudadanos. De participación. Exactamente. Generalmente los sistemas anticorrupción son sus páginas sí son un poquito más amigables para nosotros consultar, que sepamos quiénes son los que lo integran. A lo mejor no vas a saber de qué hace cada uno, pero sí saber que de entre todos lo que más o menos le puedes pedir y solicitarlo, ya sea a través de sus páginas, que también tienen sus páginas de transparencia, porque estos sistemas lo que hacen es como presionar un poquito a estas instituciones para que te entreguen tanto la información como a darle seguimiento a algunas denuncias, ¿no? Tanto administrativas como penales, porque ellos también, la Fiscalía Anticorrupción forma parte del sistema tanto local como el sistema nacional. Entonces, también una de las finalidades del sistema anticorrupción es algo que se llama la plataforma digital. La plataforma digital tiene como 6, como 6 subsistemas. Uno de ellos es de las declaraciones patrimoniales. Lo que hacen ellos es darle un seguimiento. A veces no vemos la importancia, nosotros como servidores públicos dices, bueno, y en mayo, ¿y por qué a los 40 días y todo esto? Bueno, la finalidad de esto es ver el seguimiento de cómo ha aumentado o perdido tu patrimonio, porque dices, bueno, o sea, si fuiste un servidor público que en un año ganaste 100,000 pesos, ¿cómo te compraste una casa en Tres Marías de 4 millones de pesos? O sea, no hay una congruencia, claro, ¿no? Entonces, para esto nos sirve este sistema de evolución patrimonial. Otro de los sistemas, y ya con esto cierro, es el sistema de contrataciones públicas. Y aquí convergen cosas sumamente importantes, como es la transparencia, como es la fiscalización y como es el sistema anticorrupción. ¿Por qué? Porque existe la publicidad de los proveedores, existe la fiscalización que se les hace, y con esto podemos observar si se ejecutó bien la obra, si fue incorrecta. Entonces, bueno, parte de los sistemas anticorrupción es precisamente estos subsistemas que tienen esta plataforma digital anticorrupción. Entonces, que el ciudadano puede acceder a ellos. Y sobre todo, o sea, que no tener esa apatía, ¿no? Porque hasta para la hora de pedir, saber a quién pedírselo, ¿no? Claro, y esto es muy importante, Vane, porque entonces nos hacemos corresponsables también del gobierno que tenemos. Ya se nos fue el tiempo. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Vane, una vez más para hablar de este tema que me parece que debe de ser un tópico que debemos de trabajar diario. Sí, y es transversal. Sí, ya lo dijiste tú. Tenemos que estarlo trabajando en todas las áreas, en todo momento, en todo el desarrollo de la ciudadanía, también del desarrollo de la vida política de nuestro país, de nuestro estado, pues de las colonias. También nosotros podemos elegir quiénes van a ser nuestros representantes como jefes de tenencia, como jefes de zona, de manzana y bueno, de todos lados, ¿no? Pues a ustedes que nos acompañaron a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión aquí con nosotros en el... se me fue el nombre. ¿Puedes creerlo? Transformando. No, Revolución de las Conciencias. Se me fue el nombre, ustedes disculparán. Pero yo estoy muy emocionada de hablar de este tema y de estarte escuchando, Vane. Me empezaron a salir como humo en la cabeza de comprender que tenemos mucho poder.
Sí. y que hay que ejercerlo. Y bueno, pues por favor no se les olvide compartirnos sus comentarios a través de las plataformas. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Instagram. Ahí síganos, por favor. Creo que también en TikTok. Es que son muchas plataformas las que tenemos ahora. Les agradecemos mucho que siempre nos estén acompañando. Agradecerles también a mis compañeros y mis compañeras de cabina, quienes hacen posible este programa, y a ustedes que nos acompañan. Muchas gracias.